¿Qué vas a dar a cambio? La frase que un desconocido le dijo a un indigente en un parque, y que terminó cambiando su vida para siempre. No volverás a verla igual. Era una mañana tranquila en el Parque Fundidora, en Monterrey. El sol se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas sobre el camino. La gente pasaba, corredores, paseadores de perros, madres con carriolas. La vida se movía rápido a su alrededor. Luis estaba sentado en una banca cerca de la fuente. Tenía las manos frías, la ropa desgastada. A su lado, un pequeño cartel de cartón decía, «Por favor, ayúdame». Todo cuenta. Observaba a la gente pasar. Algunos lo miraban y luego apartaban la vista. Otros ni lo notaban. Entonces vio a un hombre con un traje gris impecable que caminaba despacio, con un café en una mano y un maletín de piel en la otra. Sus pasos eran firmes. Sus ojos, serenos. Luis pensó, ese tipo se ve que tiene dinero. Tal vez me ayude. Se puso de pie y dio un paso hacia él. Disculpe, señor, dijo Luis, ¿podría darme unas monedas? El hombre se detuvo. No sacó la cartera. En cambio, miró directamente a Luis. Déjame preguntarte algo, dijo. ¿Pides ayuda a los demás? Pero, ¿alguna vez le has dado algo a alguien? Luis parpadeó, desconcertado. Yo. Soy un indigente. No tengo nada que dar. El hombre asintió. Tal vez ese sea el problema. Luis frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Soy empresario, dijo el hombre. Yo creo en el intercambio. Si no puedes ofrecer algo, ¿por qué alguien debería darte algo? Y sin más, se alejó, desapareciendo entre los árboles del parque. Luis se quedó inmóvil por un momento. Congelado. Las palabras del hombre le quedaron dando vueltas, si no puedes ofrecer nada. Volvió a sentarse. El resto del día no habló con nadie. Miraba al suelo. Sus pensamientos giraban sin parar. Esa noche, acurrucado bajo un puente cerca del parque, miraba el cielo. El viento frío le azotaba la cara. ¿Qué puedo dar?, pensó. No tengo nada. Pero no podía dejar de pensar. Tenía que haber algo. Algo pequeño. Algo que pudiera dar. Luis durmió muy poco esa noche. Se quedó bajo el paso vehicular, escuchando el murmullo lejano del tráfico. Las palabras del hombre del parque resonaban en su mente. Si no puedes ofrecer nada, ¿por qué alguien debería darte algo? Miró sus manos. Sucias. Vacías. ¿Qué tengo? ¿Qué podría dar alguna vez? Durante días, vivió de vaso en vaso. La gente le daba monedas sueltas, tal vez un bolillo o un sándwich. Pero nunca había pensado en dar algo a cambio. Jamás se le ocurrió que pudiera hacerlo. A la mañana siguiente, volvió a sentarse en la misma banca del parque. El aire olía a pasto y tierra tibia. Gente pasaba. Corredores. Ciclistas. El mismo señor con el perro blanco. Luis no pidió nada ese día. Solo observó. Al otro lado del camino, una niña le dio a su mamá una florecita silvestre. La madre sonrió y le besó la frente. Cerca, un saxofonista llenaba el aire con música. Su estuche estaba abierto, con monedas adentro. Luis observaba cómo la gente dejaba monedas. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque recibían algo. Miró a su alrededor. Detrás de la banca, había un arbusto con florecitas amarillas. Nada especial. Pero alegres. Se levantó, caminó hacia el arbusto y arrancó una. Luego otra. Para el final de la mañana, tenía un pequeño manojo de flores. Silvestres. Coloridas. Reales. Volvió a sentarse. Y cuando alguien dejaba una moneda en su vaso, Luis sonreía y decía, gracias, y le ofrecía una flor. La gente se sorprendía. Pero las aceptaban. Algunos sonreían. Un señor incluso asintió y dijo, eso está bonito. Para la tarde, a Luis ya no le quedaban flores.
Y nadie más le dio nada después. Esa noche, bajo el puente, volvió a mirar sus manos. Aún ásperas. Aún cansadas. Pero ya no estaban vacías. Había dado algo. Y mañana, lo haría de nuevo. A la mañana siguiente, Luis se despertó temprano. La ciudad apenas se desperezaba. Las farolas aún estaban encendidas. Una brisa suave se deslizaba entre los árboles. Caminó hacia la misma banca del Parque Fundidora, justo al costado del camino principal. No había mucha gente todavía. Y eso estaba bien. Tenía un plan. Detrás de la banca, en una pequeña ladera tranquila, crecían flores silvestres. Pequeñas, brillantes, fáciles de ignorar. Pero ese día, Luis las vio todas. Se agachó y recogió unas cuantas con cuidado. Amarillas, blancas, incluso una anaranjada. No tomó demasiadas, solo las que cabían en su mano. Limpiaba los tallos con la manga de su chaqueta y las colocaba con cuidado junto a su vaso de cartón. Cuando pasó la primera mujer, Luis sonrió y le extendió una flor. «Buenos días», dijo. «Gracias por su amabilidad. Esto es para usted». Ella se detuvo, algo sorprendida. Luego la tomó. Sonrió también. «Gracias», respondió. Dejó unas monedas en el vaso y siguió caminando. Luis la observó con la flor en la mano mientras se alejaba. Eso, se sintió bien. Para el mediodía, pasaban más personas. Algunas se detenían. Otras no. Pero cada vez que alguien dejaba una moneda, Luis entregaba una flor. Ya no solo pedía. Estaba ofreciendo. Un poco de color. Una pequeña pausa. Un momento. Y la gente lo notaba. Los veía sonreír. Algunos incluso al día siguiente lo buscaban con la mirada. Un señor dijo, «Eres el de las flores, ¿verdad?» Luis se rió. «Supongo que sí». Esa noche, contó su cambio. No era mucho más de lo habitual. Pero, de algún modo, se sentía distinto. Se lo había ganado. Y mañana traería aún más flores. Los días empezaron a tener ritmo. Luis se despertaba antes de que el sol saliera por detrás de los edificios. Caminaba por el parque en silencio, buscando flores en jardineras y rincones salvajes. No demasiadas. Solo las necesarias. Luego iba a su banca. La misma. Su lugar. A media mañana, comenzaba a llegar la gente. Algunos pasaban sin mirar. Otros bajaban el paso, sonreían, metían la mano en el bolsillo. Él ofrecía una flor a cada persona que daba algo. «Esto es para ti», decía. «Que tengas un buen día». Y la gente sonreía más seguido ahora. Lo miraban. No como si fuera invisible. No como si estuviera roto. Solo, como un hombre. Un día, un niño tiró de la manga de su madre y susurró, «¿Le puedo dar algo también?» Ella le dio un billete. El niño se lo entregó a Luis, y Luis le dio una flor. El niño sonrió de oreja a oreja. Luis le devolvió la sonrisa. Cada día se sentía más parte del parque, parte de la rutina de la gente. Ya no era solo el tipo del cartel. Era el señor de las flores. Y el nombre se quedó. Un corredor se detuvo una mañana y dijo: «Oye, señor de las flores, tu lugar de siempre, ¿eh?» Luis asintió. «Claro. Hay que mantener todo floreciendo». Eso hizo reír al corredor. «Deberías poner eso en una camiseta». Luis también se rió. «Una camiseta», pensó. «Tal vez algún día». Pero lo que más le sorprendía era cómo se empezaba a sentir por dentro. Más fuerte. Más claro. Como si algo perdido empezara a recuperarse. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de estar ahí. De dar algo real. Y con cada flor que entregaba, sentía que un pequeño pedazo de sí mismo volvía a crecer. Pétalo por pétalo. Era media mañana. La luz cálida del sol atravesaba los árboles.
Luis estaba sentado en su banca habitual con un pequeño ramo de flores recién cortadas al lado de su vaso de cartón. Ya había visto algunas caras conocidas. Una maestra en su descanso. El hombre con la guitarra. Un corredor que siempre se tomaba un momento para saludar. Las cosas se sentían estables ahora. Pero entonces, al otro lado del camino, lo vio. El hombre de aquella mañana, meses atrás. Mismo andar sereno. Mismo traje gris. Mismos ojos tranquilos. Luis se levantó sin pensar. El corazón le latía más fuerte. No de miedo, de propósito. Tomó 3 pequeñas flores, dio un paso y dijo: «Disculpe, señor». El hombre se detuvo. Se volvió. Luis sonrió. «Nos conocimos una vez. Tal vez no me recuerde». El hombre lo observó. Estaba sentado aquí, pidiendo ayuda. Luis asintió. «Así es. Pero hoy tengo algo que dar». Le ofreció las flores con suavidad. El hombre las miró. Luego volvió a mirar a Luis. Una sonrisa apareció en su rostro. «Ya no estás pidiendo», dijo. «Estás intercambiando». Luis soltó una risita. «Parece que sí». El hombre tomó las flores. «Gracias», dijo. Y entonces, metió la mano en el bolsillo y colocó un billete doblado en el vaso de Luis. «Pero no estoy pagando por las flores», añadió. «Estoy invirtiendo en lo que te has convertido». Los ojos de Luis se humedecieron. Solo un poco. Vio cómo el hombre se alejaba, flores en mano. Y por un momento, todo alrededor se detuvo, el viento, los sonidos de la ciudad, incluso los pasos. Esa frase resonó en su mente. «En lo que te has convertido». Miró sus manos. Aún ásperas. Aún cansadas. Pero ya no vacías. Se sentó, respiró hondo y sonrió. Por primera vez, no se sentía como un limosnero dando flores. Se sentía como un hombre que había construido algo propio. Algo honesto. Y la gente comenzaba a notarlo. Una semana después de aquel encuentro con el señor del traje gris, que más tarde sabría que se llamaba señor Herrera, las cosas empezaron a cambiar. Luis seguía recolectando flores cada mañana. Seguía sentado en su banca. Seguía sonriendo a quienes pasaban. Pero ahora, algo era distinto. Ya no se trataba solo de flores. Una tarde, una joven se detuvo frente a él y dijo: «Están preciosas. ¿Alguna vez has pensado en envolverlas?» Luis parpadeó. «¿Envolverlas?» «Sí», respondió ella. «Como con papelito. Como hacen los floristas. Tal vez la gente incluso pagaría un poco más». Luis pensó en eso toda la noche. Envolverlas. Presentarlas. Hacer que parecieran un regalo, no solo un ramo silvestre. Al día siguiente, encontró una pila de bolsas de papel craft junto a un bote de reciclaje. Las cortó en tiras, las dobló, las pegó con cinta. Hizo funditas simples. Cuando alguien le daba un billete, él devolvía una flor envuelta en papel café, con un pequeño mensaje escrito con pluma. Las esperanzas florecen en los lugares más pequeños. La gente sonreía. Algunos dejaban más que un billete. Una mujer volvió más tarde y dijo: «¿Vendes estas en alguna tienda?» Luis negó con la cabeza. «Solo aquí». Ella dudó un momento. «Trabajo en una cafetería en la calle Hidalgo, en la Roma Norte. Pondríamos una cerca de la caja si tú quieres». A Luis casi se le detuvo el corazón. «Me encantaría», respondió. Empezó a envolver más flores. A escribir mensajes cortos. «Tú importas. Los pequeños pasos también cuentan. Este día aún puede ser tuyo». La cafetería vendió todas las flores esa misma mañana. Luego otra tienda preguntó. Y luego otra. Luis empezó a guardar su dinero. Compró un teléfono de segunda mano. Rentó un cuarto pequeño en la colonia Doctores. Se cortó el cabello. Compró una chaqueta limpia.
Y una tarde, caminando frente a una vitrina, se vio reflejado. Se sorprendió. No por lo diferente que se veía, sino porque, por primera vez en años, vio a alguien familiar. Se vio a sí mismo. Pasaron 3 años. Luis seguía caminando por los senderos del Parque Fundidora, pero ya no con los mismos pasos. Ya no con los ojos cansados ni los zapatos rotos. Se movía con calma. Con dirección. Con propósito. Esa mañana, el parque estaba lleno de vida, corredores en parejas, señores mayores jugando ajedrez, un niño alimentando patos cerca de la fuente. Luis no había ido a vender flores, sino simplemente a respirar, a recordar. Se sentó en una banca con un café en la mano, observando cómo el viento agitaba las ramas de los árboles. Y entonces, como arrancado de las páginas del pasado, apareció un hombre con un traje gris familiar, caminando con el mismo paso firme, café en una mano, maletín de piel en la otra. Luis parpadeó. Era él. El hombre de hace 3 años. El que le había hecho una pregunta. Luego se había marchado. Pero ahora, sus roles eran distintos. Luis se levantó. Sin dudar. Caminó hacia él. Disculpe, señor, dijo con suavidad. El hombre se volvió. Su mirada serena y curiosa. Sí. Tal vez no me reconozca, dijo Luis. Pero nos conocimos. Aquí mismo. El ceño del hombre se frunció. Observó más de cerca. Yo solía sentarme allá, señaló Luis. Con un cartel de cartón. Le pedí una moneda. La comprensión no llegó de inmediato. Usted me preguntó si alguna vez había dado algo a alguien, continuó Luis. Esa pregunta, me acompañó. Me atormentó. Y al final, me transformó. El hombre lo observaba. Aún sin conectar por completo la imagen de antes con el hombre delante suyo. Luis sonrió. Empecé a recoger flores. A regalarlas a quienes me daban algo. Una por una, construí una nueva vida. Una chaqueta limpia. Un cuarto pequeño. Dignidad. El rostro del empresario cambió, de la duda al reconocimiento. Ya recuerdo, dijo. Eras, muy distinto entonces. Lo era, asintió Luis. Pero usted vio algo que yo no veía. Me dio más que una moneda. Me dio un espejo. Y solo quería decirle, gracias. Tenía razón. Los ojos del hombre se suavizaron. Extendió la mano. Luis la estrechó. Firme. Seguro. Me alegra, dijo el empresario. A veces siembras una semilla y nunca sabes si crecerá. Creció, respondió Luis. Y sigue floreciendo. Se quedaron ahí un momento, en silencio, manos unidas con respeto. Luego el hombre asintió ligeramente. Cuídese, Luis. Igualmente, señor Herrera, dijo Luis. Mientras el empresario se alejaba, mismo paso sereno, misma presencia tranquila, Luis volvió a la banca. El viento se movía otra vez entre los árboles. Y aunque ese día no se intercambió una flor, algo más grande había pasado entre ellos. No caridad. No comercio. Sino reconocimiento. 2 hombres. Que una vez fueron extraños. Ahora, iguales. Días después del reencuentro con el señor Herrera, Luis volvió a su rutina con una sensación distinta. No de nostalgia, ni de orgullo exagerado. Era más bien un tipo de paz que no conocía, la tranquilidad de saber que lo que había construido tenía raíz. Las flores seguían. Pero ahora estaban también en vitrinas de cafés, en mostradores de tiendas de barrio, en manos de gente que no conocía su historia pero que, de algún modo, la sentían en cada flor envuelta con mensajes escritos a mano. Había dejado de dormir bajo puentes hacía años. Ahora vivía en un pequeño departamento en la colonia Portales. Modesto, pero con lo suficiente, una cama, una estufa y una repisa donde guardaba las notas que la gente le dejaba en agradecimiento. Algunos mensajes eran simples. Gracias por tu flor. Alegraste mi día. Lo necesitaba más de lo que imaginaba.
Volveré mañana. Un día, recibió una llamada. Era de una fundación local llamada Manos Vivas. Lo habían visto en redes sociales. Alguien había subido una historia sobre el Señor de las Flores y desde entonces su nombre circulaba discretamente por la ciudad. Queremos invitarte a dar una pequeña charla, dijo la mujer al teléfono. ¿Sobre cómo empezaste? Sobre dignidad, sobre dar incluso cuando no se tiene mucho. Luis dudó. No era orador. Nunca había hablado frente a más de 3 personas al mismo tiempo. Pero aceptó. El día del evento se puso su chaqueta más limpia. No nueva. Pero suya. Llevó unas flores envueltas con frases nuevas. No necesitas tenerlo todo para dar algo sincero. La atención también florece. Quien se detiene, deja crecer. La sala no era grande. Unos 30 asistentes. Jóvenes, adultos mayores, un par de estudiantes de trabajo social. Luis habló con la voz pausada, sin adornos, sin discursos. Solo contó su historia. Y cuando terminó, no hubo aplausos fuertes ni lágrimas dramáticas. Solo una fila de personas que querían darle la mano. Escuchar más. Contarle que ellos también habían sentido lo que él sintió, el vacío, la invisibilidad y, a veces, la esperanza. Esa noche, al llegar a casa, se sentó junto a la ventana con una taza de café barato. Miró la calle tranquila y pensó en su primer día con flores. En la sorpresa de la gente. En la suya propia. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había sembrado algo más que flores. Había sembrado conexión. Y cada persona que se detenía, que lo miraba, que tomaba una flor y sonreía, también regaba esa semilla. Luis no era rico. No tenía auto, ni títulos, ni seguidores por miles. Pero tenía historia. Tenía propósito. Y tenía, por fin, un lugar. Porque a veces, pensó, mientras la noche caía sobre la ciudad, no necesitas mucho para florecer. Solo alguien que vea. Y la decisión de ofrecer. Aunque sea una sola flor.